con la palabra. Un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Quiero pedirles que hagamos un ejercicio mental. Imagínese usted un hombre muy rico, hasta donde su capacidad de imaginación le permite imaginarse millones. Que esos millones de dólares que usted es capaz de concebir, esa persona tiene muchísimo más dinero de ahí. Es una persona inmensamente rica, inmensamente millonaria. Pero hay otro detalle también de esa persona. Esa es una persona inmensamente amable. Es una persona muy altruista. Es decir, es una persona que se preocupa por las necesidades de los demás. Y en el pueblo donde vive este hombre se encarga de suplirle comida a todas las personas pobres de esa comunidad. Y él manda a preparar comida extra para todas las personas de la calle. Para él sería una falta grave que un niño de la calle se acueste sin comer, y por eso él le suple comida a todas las personas en la comunidad y a los niños de la calle. Pero este hombre es tan generoso, que no solamente a los seres humanos, sino también a los animales de la calle. Y ok, que aquí en Estados Unidos no los hay, pero en nuestros países tenemos perros realengo, gatos, animales de la calle. Y este hombre es tan generoso que aún de esos animales de la calle él tiene preocupación por él. ¿Qué calificativo adicional usted le pondría a este hombre? Entiéndase, ¿cómo más usted lo llamaría? Y yo sé que a nuestras mentes llegan muchos calificativos, muchos adjetivos, muchos títulos que pudiéramos darle a este hombre. Pero hay un dato adicional que yo quiero darle a ustedes de este hombre antes de que ustedes sigan con esos calificativos positivos de este hombre. Sucede que aunque este hombre es inmensamente rico, próspero, y es generosamente amable, atento de las necesidades de los demás, los hijos de este hombre pasan hambre. Los hijos de este hombre no tienen dónde vivir. Los hijos de este hombre no tienen ropa para ponerse. Y yo le pregunto, ¿qué calificativo, qué adjetivo, qué título le daría usted a este hombre? Medite, piense. ¿Cómo lo llamaría usted a este hombre? Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para este ejercicio, pero yo meditaba en este hombre y trataba de conseguir un calificativo. Y mi mente no lograba conseguir un calificativo para este hombre, porque no lograba concentrarme en buscar un calificativo, sino que mi mente se mantenía pensando cómo es que este hombre es tan generoso con los demás y sus hijos pasan hambre. Solo hay una palabra para todo esto. Eso es inconcebible para nuestra mente. Eso no lo podemos concebir. Nosotros no podemos concebir que una persona sea tan generoso con los de la calle y mientras su familia, sus hijos pasan hambre. Imagínese usted entonces que esa persona sea usted. Yo me imagino que usted de una vez dice, no, yo no. Imposible que yo sea de esa manera. Y yo les pregunto, si nosotros no podemos ser de esa manera,
Si en nuestra mente humana, pecaminosa, es inconcebible que una persona trate así a sus hijos, ¿por qué nosotros creemos que Dios trata así a los suyos? Y usted pensará, no, pero yo no creo que Dios trate así a los suyos. Yo sé que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es todopoderoso, que Dios es esto y todos esos calificativos de los que hemos hablado de Dios. Pero esa es la imagen de Dios que nosotros transmitimos cuando nosotros vivimos afanados, angustiados. Es precisamente esa imagen que Jesús dice que nosotros transmitimos de nuestro Padre Celestial cuando nosotros vivimos angustiados, cuando nosotros vivimos en ansiedad, cuando nosotros vivimos en estrés. Y quiero invitarle a que vayamos al Evangelio según Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34. Ustedes recuerdan que estamos predicando una serie de mensajes basados en el Sermón del Monte. Y precisamente nos habíamos quedado en el versículo 24 y hoy continuaremos en el versículo 25. Pero vamos a leer del 25 al 34. Miren la historia que Jesús nos presenta aquí, que no es una historia, es una verdad, es una enseñanza que Jesús nos presenta aquí. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿El Padre de quién? ¿El Padre de las aves? No, el papá de nosotros. Sigue diciendo: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No os afanéis. Esta palabra que Reina Valera del 60 traduce afán, la del 95 traduce angustia. Es la misma que ansiedad y es la misma que popularmente conocemos como estrés. La palabra estrés no es de ahora, pero se ha hecho popular ahora. Hasta en
los países de habla hispana. Se habla de estrés. La palabra estrés es inglesa y significa ansiedad. Así que cuando usted dice estoy estresado, usted lo quiere decir de una manera, qué sé yo, pero usted lo que está diciendo es que está angustiado, que está ansioso. ¿Y qué dice el Señor? No te angusties. ¿Y qué vuelve el Señor y repite? No te angusties. Como les decía, estamos predicando una serie de mensajes basados en el Sermón del Monte. Y en el capítulo 5 veíamos quiénes eran los dichosos y afortunados según Dios. Según Dios, si nosotros nos ponemos el lente de Dios y miramos a todo el globo terráqueo, con el lente de Dios, los dichosos, los afortunados, no son los millonarios, no son los que tienen mucho dinero. Si nos ponemos el lente de Dios, los dichosos y afortunados no son los famosos, no son los deportistas de rendimiento, de alto rendimiento. Delante de Dios, a los ojos de Dios, en la mente de Dios y en los planes de Dios, dichosos y afortunados somos tú y yo, que somos discípulos de Cristo, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que hemos sido hechos hijos de Dios y somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Pero de ahí en adelante, todo el capítulo 5 y todo el capítulo 6 y el 7 nos habla de cómo nosotros, como discípulos de Cristo, debemos tener nuestra relación con nuestro Padre Celestial. A partir del versículo 17 comienza Jesús a hablarnos de nuestra relación con la ley de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y por eso dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué quiere decir eso? Jesús nos da la correcta interpretación, la interpretación adecuada de los mandamientos del Padre. Y nos dice cómo debe ser nuestra relación con la ley de nuestro Padre Celestial, la ley de nuestra familia. La ley de Dios es la ley de la familia. Recuerden que cada familia tiene sus códigos. Cada familia tiene sus reglas. Jesús nos está diciendo en el capítulo 5 cómo debemos relacionarnos con la ley de la familia de Dios. Pero luego en el capítulo 6 nos habla cómo debe ser la vida religiosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no hacen las cosas para aparentarle a los demás. Los hijos de Dios hacen las cosas para agradar a su Padre. Por eso en el versículo 1 del capítulo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién es que debemos agradar? A nuestro Padre Celestial. Y en los primeros 18 versículos del capítulo 6 nos habla de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Cómo debe ser la vida religiosa de un discípulo de Cristo. Pero sucede que los discípulos de Cristo, que no hemos partido a la morada eterna, vivimos aquí en la tierra y hacemos vida secular. Tenemos necesidades, porque hay un cuerpo físico que tiene necesidades y necesita ser sustentado. Entonces Jesús, a partir del versículo 19, comienza a hablarnos cómo debe ser nuestra relación con las posesiones materiales. Y yo estoy seguro y recuerdo que cuando predicaba del versículo 24 de nuestra relación con las riquezas, muchos pensaban: bueno, yo no estoy afanado por riquezas. Al cabo que ni tengo ninguna. Es decir, es probable que no nos sintiéramos aludidos
Cuando el Señor dice en el versículo 24 que no tengamos a las riquezas como nuestro Dios, sino que tengamos a Dios como nuestra riqueza, porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando decía de no amontonar tesoros en la tierra, sino en el cielo, es un tipo de relación con las posesiones materiales, mis hermanos. Pero cuando llegamos al versículo 25, pisamos un terreno sumamente delicado, porque en el versículo 25 se está hablando de las necesidades básicas. ¿Cómo? Que no me afane por buscar la comida, que no me preocupe por buscar la comida. ¿Es eso lo que Jesús me está diciendo? Sí, eso mismo es. Es exactamente lo que Jesús te está diciendo. No te angusties por eso. No te angusties por suplir las necesidades básicas. Comida, bebida, refiriéndose a agua, a que no vaya usted a pensar otra cosa, ¿no? Porque cada quien interpreta conforme a su concupiscencia. Cuando habla de bebida, no os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber. Es agua y jugos. Ya las bebidas alcohólicas no están incluidas. Ni os afanéis por qué habéis de vestir. Es decir, no te afanes por las necesidades básicas, que son sustento y abrigo. Cuando habla de sustento, comer, beber, y abrigo, no solo es la ropa que nos ponemos, sino el lugar donde vivimos, la cama donde dormimos. Todo esto tiene que ver con preservar la vida. Y Jesús dice: no te angusties por eso, no te afanes por eso, no te preocupes por eso. Ahora bien, es importante, mis hermanos, que nosotros primero nos enfoquemos en qué cosa no está diciendo Jesús. Ustedes recordarán que siempre seguimos ese perfil. Primero, lo que no significa. Y segundo, lo que sí significa. En el día de hoy no creo que pasemos muy lejos de lo que no significa. ¿Qué no significa este pasaje de Mateo 6, 25 al 34, cuando claramente Jesús nos está diciendo que no nos afanemos, que no nos angustiemos por las necesidades básicas? ¿Qué no significa esto? Esto no significa que usted no debe trabajar. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que usted no trabaje y que usted viva por fe, entre comillas. Esa expresión de vivir por fe, entre comillas, es muy popular entre los evangélicos, entre algún grupo más que en otro. Eso de vivir por fe, Dios no le hace un llamado a nadie para vivir por fe de manera exclusiva. Nos hace ese llamado a todos, porque el justo por la fe vivirá. ¿No es así? Por su fe vivirá. Pero hay algunos que no quieren trabajar, y como no quieren trabajar dicen: no, yo voy a vivir por fe, porque Dios me manda que no me debo afanar, que no me debo angustiar, y dejan de trabajar por eso. Eso no es lo que el Señor está mandando. El Señor no está diciendo que no trabajemos. Porque en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que el que no trabaja, que tampoco coma. El que no trabaja, pues no le den comida. Porque no podemos estar hartando gandío, decimos en Dominicana. No podemos estar dándole comida a vago. Hay que darle comida al necesitado, no al vago.
Pero también Jesús dice en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? El Padre y el Hijo trabajan y el Espíritu Santo, ustedes saben que trabaja muchísimo, ¿no? Teniendo que sostenernos, iba a decir soportarnos, pero también teniendo que sostenernos a cada uno de nosotros en la fe. El trabajo del Espíritu Santo ahora mismo es fuerte. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya y le mande al Consolador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos sostiene. Entonces Dios trabaja. Otra cosa que esto no significa que usted no sea provisorio. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no guarde para los tiempos de necesidad, que usted no se provea, no se abastezca, no tenga buenos ahorros. Eso no quiere decir eso. Jesús no está diciendo, cuando dice no os afanéis, no está diciendo, óigame bien, que usted no debe tener un abastecimiento, que usted no debe tener sus ahorros. Eso no es lo que Él está diciendo. Porque el mismo Señor nos dice a través del Proverbios capítulo 6, versículo 6, que por lógica de hormiga uno debe proveer para sus necesidades. En el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice, fíjate de la hormiga, oh perezoso, como ella guarda en el verano para el invierno. ¿Y qué es lo que está diciendo la Biblia? Oye, pero si hasta las hormigas son provisorias, se abastecen en el tiempo en que deben abastecerse para los tiempos de necesidad, mucho más tú y yo, que tenemos el cerebro más grande que una hormiga y mucho más grande que el cerebro de una hormiga, o por lo menos eso es lo que pretendemos, ¿no? Cuando una gente no guarda para los tiempos de necesidad y gasta todo lo que consigue conforme al lente de Dios, su cerebro funciona menor que el cerebro de una hormiga. Porque hasta la hormiga, que es por instinto que lo hace, guarda para los tiempos de necesidad, mucho más nosotros. Y mucho más el cristiano, porque el cristiano tiene la mente de Cristo. Y debemos proveer para nuestras necesidades. Debemos ser provisorios, debemos ser sabios, debemos ser prudentes, almacenar para los momentos de necesidad. Por tal razón, Dios no nos está diciendo en este pasaje que no debemos proveernos, que no debemos aprovisionarnos. Otra cosa que no está diciendo el pasaje es que no debemos tener nada y que tenemos que hacer un voto de pobreza como San Francisco de Asís. ¿Te recuerdan la historia de este monje que dio todo lo que él tenía porque él decía que tener posesiones materiales lo que hace es obstaculizar nuestra relación con Dios? Y por eso los franciscanos, los monjes franciscanos, hacen un voto de pobreza y dan todo lo que tienen y viven de la caridad. Pero ¿es eso lo que Jesús nos está mandando en este pasaje? No es tener dinero la raíz de todo mal. La Biblia dice, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todo mal es el amor al dinero. No el dinero. Hay quienes creen que es el dinero la raíz de todo mal. No, es el amor al dinero. Cuando usted quiere conseguir lo lícito y lo ilícito, cuando usted quiere conseguir lo del sudor de su frente y lo del sudor de la frente del frente, y usted quiere lo que no es suyo para usted también, ahí está mal. Visto
que ninguna de esas tres cosas que hemos dicho, eso no quiere decir eso, no quiere decir que usted no trabaje. Usted debe trabajar, usted debe mantenerse ocupado, usted debe usar su cerebro y proveerse para los tiempos de necesidad. Usted no tiene que hacer un voto de pobreza, porque el tener dinero no es mal, es el amor al dinero. ¿Entendido? De hecho, el Señor nos manda a usar las riquezas materiales para proveernos de riquezas en el cielo. ¿No dice el Señor que cuando damos al pobre, a Dios le estamos prestando? La única manera de usted meter dinero en el cielo es dándole al pobre. La única manera de usted meter dinero en el cielo es cuando usted invierte en las misiones. De lo contrario, cuando usted compra un juego de mueble nuevo en su casa, usted no está metiendo dinero en el cielo. Usted está metiendo dinero en su casa. Y si es en el banco, bueno, es en el banco que lo está metiendo. ¿Entendido? Pero Dios no nos dice que está mal que usted compre un buen juego de mueble, que usted tenga una casa cómoda, una casa que usted se sienta confortable. Mire, tenga todo lo humano que usted pueda conseguir. Pero no solamente lo humano. Recuérdese que lo más importante es lo espiritual. Entonces, visto que no significa, vamos a ver entonces qué significa. ¿Qué es lo que el Señor nos dice cuando nos dice que no nos angustiemos, que no nos afanemos? Precisamente, que no nos angustiemos, que no nos afanemos. Dios nos dice que tengamos fe, que tengamos confianza. Y nosotros tenemos a elegir fe o ansiedad, fe o afanes, fe o angustias. Usted elige, porque esas dos no viven juntas. Donde está una, no está la otra. Y donde está la otra, no está la una. Si hay fe, no hay ansiedad. Si hay ansiedad, no hay fe. ¿Y que lo digo yo? No. Fíjense que es el mismo Jesús cuando dice hombres de poca fe. Es claro que cuando tenemos esa angustia, esa ansiedad, nos está faltando la fe. ¿Por qué? Por lo que Jesús dice ahí. Jesús dice, teniendo el papá que ustedes tienen, ¿y por qué se afanan? Un papá que viste de gala la hierba, eso no es lo que vemos ahí. Y a ustedes no lo va a vestir. ¿Recuerdan ustedes este hombre de nuestra imaginación? Este hombre que proveía para todos menos para sus hijos. Fíjense que no logramos concebirlo. Así mismo Jesús dice, pues yo no concibo la actitud de preocupación de ustedes. No de ocupación, sino de preocupación. Hermano, ocúpese y despreocúpese. Haga todo lo que usted tenga que hacer, todo lo que a usted le corresponde, porque el Señor nos ha mandado a hacer cosas. Pero después que usted hizo todo lo que le correspondía hacer, ya. Cuando usted hizo lo que le tocaba, la pelota queda en manos del Señor. Él hará el tiro. Ya los resultados son de Él. Y eso es lo que el Señor nos está mandando. Vamos a analizar ahora versículo por versículo. Ya lo vimos panorámicamente, ya vimos el bosque. Vamos a verlo ahora versículo por versículo. Versículo 25. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mis hermanos, les quiero invitar a que hagamos este otro ejercicio, que es mental, pero es de historia. Mis hermanos, en los tiempos de antaño, los reyes
y poderosos de antaño tenían más necesidades que las que tú tienes, que las que yo tengo. Porque habían cosas que nosotros las tenemos hoy en día, bienes, servicios, productos, que hoy los tenemos y lo damos por hecho de que todo el mundo lo tiene, pero que los reyes no lo tenían. Y quiero hacer uso de algo que para mí es sumamente interesante. Cosas que hoy tú y yo tenemos y que cualquiera puede tener. Hablemos de la pasta dental, el dentrífico, algo así. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los reyes en la antigüedad no podían cepillarse los dientes con pasta dental y mucho menos Colgate? ¿Sabían ustedes eso? ¿Se preguntarán ustedes por qué algunos reyes en la antigüedad sus retratos son sin sonrisas? Son sin risas. A veces solamente se sonríen como tímidamente. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque le faltaban los peloteros, decimos en dominicano. Le faltaba en la barra de la defensa. ¿Usted entiende? O los dientes los tenían muy careados. Y a muchos le faltaban dientes. De hecho, hay un rumor de que usted no ve ninguna fotografía, retrato, porque en ese entonces no existía la fotografía de Washington sonriendo. Usted lo ve solamente ahí medio seriecito. ¿Y por qué? Porque ellos no tenían acceso a un cuidado dental como el que tú y yo tenemos acceso. Y los medios de transporte de los reyes, de los poderosos, ¿ustedes creen que era un carrito Mazda? No. ¿Era un carrito Ford? No. A caballo. ¿Y quiénes de ustedes vino a caballo hoy? Creo que ninguno. Ninguno de nosotros. Es decir, ellos tenían acceso a cosas, a menos cosas que nosotros, y tenían acceso a cosas de menor calidad que nosotros. Y esto me recuerda que cuando leemos a los filósofos del siglo XVII, los filósofos del siglo XVII y del siglo XVIII planteaban que el conocimiento le iba a traer plena felicidad al ser humano. Por eso es que muchos de ellos hablaban en contra de la religión. Porque ellos decían, no, es que el conocimiento, como se le llamó a esa era, la era de las luces, porque ellos hablaban del conocimiento como luz. Y dice, ya en los tiempos donde el conocimiento esté avanzado, no habrán preocupaciones, no habrán ansiedades, no habrán suicidios, no habrán miserias humanas. Siglo XVII, siglo XVIII. En el siglo XIX se vislumbra el gran avance de la raza humana, donde se erradicarán todas esas miserias humanas. Siglo XX, siglo XXI, y aquí estamos sumidos en la peor miseria humana. Hoy en día se suicidan más personas que en esos tiempos. ¿Es o no es? Hoy en día hay más homicidios que en esos tiempos, porque ahora ni siquiera las madres son personas de fiar para los hijos, porque aún madres matan a sus hijos en el vientre, en una condición indefensa. Y todo este conocimiento se usa para descuartizar a un niño en el vientre de su madre. ¿Usted me dice que estamos en la era de la felicidad? No. Ahora es que hay miseria. Ahora es que hay angustia en el ser humano.
Porque el conocimiento sin Dios es perverso. Porque es un conocimiento para la maldad. ¿Por qué le digo todo esto, mis hermanos? Porque si fuera por posesiones, porque si fuera por bienes y servicios que la gente no se angustiara, nosotros deberíamos ser las personas menos ansiosas de toda la existencia de la humanidad. Los que vivimos hoy en día deberíamos ser las personas menos preocupadas. Y yo le pregunto, los reyes, aquellos, no solo los reyes, los pobres de antaño, ¿se preocupaban más que nosotros hoy en día? No. Los investigadores de la conducta humana llaman a esta era la era del estrés. ¿Usted sabía eso? Psicológicamente hablando, estos son los tiempos de más ansiedades en la raza humana. Y como si faltaba, como el cherry que se le pone al helado encima, como si faltara algo, viene entonces el coronavirus. Ahí sí es verdad que se llenó el estrés, se fue el estrés a niveles inalcanzables anteriormente. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el estrés no se va con conocimiento, el estrés no se va con posesiones, la ansiedad no se va porque usted tenga. De hecho, usted conoce personas ricas cargados de ansiedad. Recuerdo que cuando estaba haciendo la maestría en terapia familiar, analizamos el caso de una joven dominicana. No la tuvimos ahí en consulta, pero sí a través de un compañero de estudio. El caso de una dominicana, no recuerdo en qué país de Latinoamérica se había mudado, y allí ella era la directora de un colegio. Y ella ganaba un tremendo sueldo, ganaba $8,000 mensuales. Y ella, desde que llegaban las vacaciones, se iba para Dominicana y la piel le cambiaba. Y tan pronto llegaba de nuevo a su trabajo, se le caía el pelo y comenzaba una psoriasis, creo que se llama. Psoriasis. Imagínese usted, hermano. Le comenzaba esta psoriasis, pero no algo sencillo. Esa mujer se llenaba de escamas, se escamaba. Y cuando le decían, pero deja ese trabajo, los dominicanos van a entender. ¡Ay, ñeñe! ¿Y en qué trabajo me van a pagar a mí aquí en Dominicana $8,000 al mes? Mejor muerta que dejar de ganar ese dinero. ¿Era falta de dinero lo que le generaba la ansiedad a ella? No. Muchacha, pero ya tú trabajaste un tiempo. Con lo que tú trabajaste, ya dale un descanso a tu organismo. Pero no. ¿Qué le estoy diciendo con esto, mis hermanos? Que si fuera asuntos del pasado y decir, oh no, es que cuando yo tenga dinero dejaré de estar ansioso. No, porque en el pasado se tenía menos que ahora, y ahora hay más ansiedad. Nos dice, y al que piensa de que con posesiones va a resolver el problema, yo le invito a leer el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés dice que cuando se aumentan las riquezas, ¿qué viene? Se aumenta la paz. Cuando se aumentan las riquezas, se aumentan quienes la consumen. Eso es lo único que se aumenta. Más dinero, va a llegar quien consuma más. Eso es lo único. Y usted ve personas que cuando tenían una posición más o menos, vivían tranquilos, pero de pronto consiguieron dinero y adiós felicidad. ¿Por qué? Porque no es verdad que nos angustiamos por falta de recursos. No, es por falta de fe. Eso es lo que nos lleva a la angustia. ¿Por qué dice Jesús, por tanto os digo? Esta expresión gramatical es un conector que sirve de conexión con lo antes dicho y con lo que va a decir a continuación. ¿Y qué es lo antes dicho? Es el contexto
de que no hagamos riquezas en la tierra, sino en el cielo. Y en ese contexto, Jesús usa una ilustración sumamente ilustrante porque habla de luz. Y es: la lámpara del cuerpo es el ojo. Y ustedes recordarán, mis hermanos, cuando predicábamos de esa porción, que así como la lámpara del cuerpo es el ojo, es decir, quien le da luz al cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, tú vas a percibir todo lo que está a tu alrededor y vas a percibir tu propio cuerpo. Pero si tu ojo no ve, si tu ojo es malo, aún haya luz en todo tu alrededor, tú no vas a percibir nada, no vas a percibir la luz. Y ustedes recuerdan quién es el ojo del alma: el entendimiento. Si tu entendimiento es bueno, toda tu alma estará en luz, todo tu ser estará en luz. Pero si tu entendimiento es malo, todo tu ser estará en tinieblas. ¿Y cuándo es bueno nuestro entendimiento? Cuando es iluminado por la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 106: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando una persona se guía por la palabra de Dios, cuando una persona pone en su alma la lente de Dios, la percepción de Dios, entonces comienza a ver cada cosa en su justa dimensión. ¿Y por qué Jesús dice: por tanto os digo? Sabiendo lo anterior, sabiendo de que ustedes deben ajustar su vista, sabiendo de que ustedes deben tener un buen ojo en el alma, no solo así como tenemos un buen ojo en el cuerpo, debemos tener un buen ojo en el alma. El Señor dice: habiendo dicho lo anterior, ajusten su visión, suelten la ansiedad y miren a su Padre. ¿Y por qué dice Jesús esto? Pero el que tiene su vista clara, sabiendo que su Padre viste de gala la hierba, ¿no lo va a vestir a usted? Sabiendo que su Padre provee hasta para los pajaritos, pero no solo los pajaritos, también a las fieras Dios las alimenta. Hasta las alimañas Dios las alimenta, porque Dios es el que provee sostén para todos. Y si hasta eso Dios le da sostén, y a ti y a mí no nos va a dar sostén. Por eso Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis. No os afanéis, no os angustiéis. Mis hermanos, leímos 10 versículos. De esos 10 versículos, en 5 toca el tema de la angustia y la ansiedad. Y en 3 de esos 5 hay un mismo mandato y dice: no os angustiéis, no os afanéis. Versículo 5: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31 nuevamente dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 34 vuelve y dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Evidentemente que allí hay un solo mensaje. ¿Y cuál es? No te afanes. ¿Y por qué nos lo dice tantas veces en tan corto tiempo? ¿Por qué usted cree que nos lo dice? Mis hermanos, porque eso es lo más que hacemos. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Levante la mano aquí el que no falla en esa parte, para saber que aparte de angustiado es hipócrita. Porque de que nos angustiamos, nos angustiamos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros
debemos tener pendiente que la angustia no viene por el problema que tengo enfrente. La angustia viene por mi poca fe. Porque el problema que tengo enfrente lo que debería es ponerme a mirar al gran Padre que tengo. Y si nosotros usáramos los problemas para mirar al Padre, déjeme decirle que no hay problema que nuestro Padre no pueda resolver. Nosotros decidimos si fe o ansiedad. ¿Ustedes recuerdan la prédica del domingo pasado? ¿Cómo es que vamos a agradar al Padre? ¿Cómo es que vamos a agradar a Dios? ¿Con ansiedad? ¿Con preocupaciones? ¿Con angustias? No, con fe. Es nuestra falta de fe. Y por eso queremos concluir en el día de hoy. Como yo sé que le va a volver la angustia, como yo sé que le va a volver la ansiedad. Mire, yo estoy segurísimo que le va a volver la ansiedad a usted y la angustia. ¿Y por qué usted cree que yo estoy tan seguro? Porque yo sé que eso nada más no es a mí que me pasa. Nosotros estamos cortados por la misma tijera, usted y yo. Estamos en la misma situación, usted y yo. Porque nuestra condición caída. ¿Cuándo fue que le llegó ansiedad, angustia, estrés a Adán y a Eva? ¿Cuando estaban desnudos? No, dice que andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Cuándo fue que le dio vergüenza estar desnudo? ¿Cuando estaban desnudos? No, andaban desnudos y no se avergonzaban. Después del pecado, ahí es que ahora se avergüenzan de su cuerpo. Y en eso estamos toda la vida. El que es bajito quiere ser alto. Ya yo me resigné. El que tiene la nariz fina la quiere ancha. La que la tenemos perfiladita así como la mía, que perfila más o menos como la de un toro. Depende de lo que se perfile, ¿no? La quieren estrechita. El que es moreno quiere ser blanco. El blanco quiere ser moreno. En fin, estamos insatisfechos con el cuerpo. Pero el problema no es el cuerpo. ¿Entendido? Y luego, ¿qué hizo el ser humano? Esconderse de Dios. Antes Dios llegaba al huerto y era como cuando el papá llegaba a la casa, que salían los hijos corriendo a recibirlo en la puerta. Pero después del pecado, Adán y Eva se escondieron. ¿Y qué dice? Que les dio miedo. ¿Y cuál es la base de la ansiedad? Es el miedo. Señores, si usted no le teme a nada, si no hay ningún temor ni nada de nada, ¿usted va a tener ansiedad? Bueno, ya eso sería una ansiedad enfermiza. ¿Y de qué que tú estás ansioso? No, de tan feliz que estoy. Como dice la canción de Peña Suazo, que está preocupado de lo bien que está. Ya eso sería el colmo, ¿no? Pero mis hermanos, cada vez que nos visite la ansiedad, cada vez que nos visite la preocupación, recuerde, mire al Padre, no al problema. Porque tan pronto usted ve un Padre tan grande como el que usted tiene, que es todopoderoso, de eso vamos a hablar el domingo que viene, no se lo pierda por el mismo canal. Ahora, si Cristo viene, no venga, que no estaré aquí. Yo espero que usted tampoco, como dijo la hermana Cosete, amén, no vamos a estar aquí. Si Cristo ha venido antes, la predicación será mejor. ¿Sabe por qué? Porque nos predicará el mismo Cristo, aleluya. Pero teniendo un Padre todopoderoso, no el de la imaginación, el nuestro es todopoderoso. Teniendo un Padre amoroso, no el de la imaginación, el de nosotros sí es verdaderamente amoroso con nosotros. Teniendo un Padre que todo lo sabe, nada se le escapa. No el de la imaginación,
el de nosotros, que es omnisapiente, es para nosotros preocuparnos. ¿Qué es lo peor que le pudiera a uno pasar como cristiano? Piense. ¿Qué es lo peor que a usted le puede pasar como cristiano? Deme una respuesta, a ver. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar como cristiano? ¿Cómo? Eso sí. Yo pensé que era perder la vida, que iban a decir. Porque la gente de una vez piensa, bueno, morirme. No, ¿qué dice la Biblia? Que el morir es ganancia. Cuando nos morimos ganamos. Ahora lo peor es eso, perder la fe. Pero perder la fe en el Señor, no en nosotros mismos, porque ahora vivimos en tiempos donde te hablan de fe. Después que se despotrincó todo lo que tenía que ver con fe, ahora se está hablando de fe, pero fe en ti, cree en ti, tú lo puedes. O en Gatorade, porque te preguntan que si está dentro de ti. Porque fulano lo logra porque toma Gatorade, y aquel lo logra porque toma Gatorade, y está en ti. No, es la fe en Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar, mis hermanos. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.